dormí un poquitito, pero nos sirvió para reponernos, hermano, de verdad, y muchas gracias por ello. Y bueno, hermano, yo quiero compartirles un mensaje, el Señor tenía otro mensaje, el Señor puso en mi corazón como misionero, hermano. Yo quiero compartirles este mensaje. Pero cuando hablo de misiones, hermano, no hablo estrictamente en el sentido misiológico de que nosotros tenemos nuestro llamado y también tenemos nuestra carga por ir a servir a determinado país. Yo quiero que en este momento, claro, esa es una buena opción para aquellos hermanos que yo les dije, que yo estoy seguro de que aquí hay alguien que va a ser misionero. Pero estoy hablando en el sentido, hermano, de tu área. ¿Qué es lo que estás haciendo tú con ese mandato? Nosotros sabemos en Marcos 16:15 que dice: ir y predicar a toda criatura, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Mateo 28:19 y 20 tenemos la gran comisión. Sabemos que tenemos que ir a ser discípulos a todo el mundo y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente son, hermanos, son versículos, hermanos, y son lema de una conferencia misionera, no. Esos versículos también, hermanos, son para nosotros. Son para aquellos, hermanos, que tenemos que ir a las calles, que tenemos que ir casa por casa como lo hacía el Señor Jesucristo, tocando puertas, predicando el evangelio. Estoy hablando también en ese sentido, hermanos. Y como misionero, hermanos, sabemos que nuestro motivo, nuestro ejemplo a seguir, como hace rato predicaba el pastor, y gracias por el mensaje también, nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo, hermanos. Él es nuestro ejemplo. Pero yo quiero hablarles, hermano, en esta ocasión, por eso el hermano me hizo el favor de leer la lectura bíblica acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sin duda, hermanos, ha sido el más grande misionero en la historia del cristianismo, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo el apóstol Pablo, hermanos? Porque el apóstol Pablo tenía una naturaleza como la tuya, una naturaleza caída, que ha sido restaurada, hermano, por el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, no es que le dé la preeminencia al apóstol Pablo, pero solamente es nuestro ejemplo de una persona que era como tú y como yo, hermanos. Entonces, yo quiero hablarte de lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Qué motivó? Por cierto, el mensaje es motivos para predicar el evangelio. ¿Qué motivó al apóstol Pablo a predicar el evangelio de esa manera, hermanos? ¿Qué lo motivó? Y al final tú te vas a dar cuenta, hermanos, ¿qué te está motivando a ti o qué no te motiva a ti a ir a predicar el evangelio? Entonces vamos a ver al apóstol Pablo qué fue lo que motivó para ir a predicar el evangelio. Nosotros, hermano, ahora mismo no tenemos impedimento, nada nos los prohíbe, hermano. ¿Sí? Si acaso nos pueden cerrar la puerta, ¿sí? Quizás hasta nos llegaran a quedar cerquita así de la nariz con los portazos que nos dan, hermanos. Quizás nos pueden correr de una colonia, quizás nos pueden correr de una casa, pero solamente eso, hermanos. Nos ponen mala cara. Una vez al pastor Alberto Puente, pastor, nos sacaron una pistola, ¿sí? A mí iba yo solo y me sacaron también una pistola y me dijo el muchachito vete de aquí. Y yo aferrado regresé otra vez y a la otra semana y le di el evangelio. Y estaba arrepentido pidiendo disculpas por lo que había hecho otra semana. Pero es lo único, hermano, que nos pueden hacer. Nada más. Gracias a Dios ahora mismo no nos los han prohibido como lo prohíben en Marruecos, como lo prohíben en China. Que los misioneros que estaban en el norte de Marruecos han salido ahora mismo y los está apoyando precisamente el pastor Alberto Puente, de estar cerquita ahí, entrar a las ciudades, predicar y salir, pero ya no de una manera fija. ¿Por qué? Porque el gobierno se dio cuenta y los han sacado del país. Gloria a Dios que eso no ha llegado aquí todavía, hermano. O sea, que nada nos impide predicar el evangelio. Pero ahora, ¿qué cosa te está motivando a ti a predicar el evangelio, hermanos? ¿Qué motivó al apóstol Pablo a predicar el evangelio? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para predicar el evangelio? Fíjate. Te voy a dar unas características del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, era, como les digo, el más grande misionero de la historia del cristianismo. Pero tiene unas características. ¿Cuáles son las características? El apóstol Pablo, hermanos, viajaba sin comodidades. ¿Cierto o falso?
viajaba largas distancias, hermanos, se trasladaba los 3 viajes misioneros. Pero yo no creo que Pablo solamente haya hecho 3 viajes misioneros. El apóstol Pablo viajaba más a predicar a las ciudades cercanas, hermanos. Y lo hacía, hermanos, sin comodidad. Yo siempre digo que nosotros venimos en carro, hermano, manejando distancias largas. Yo decía la otra vez que hemos viajado hasta 18, 20 horas en carro. Pero cuando hace frío, hermano, ponemos la calefacción y venimos cómodos, ¿sí? Cuando hace calor, ponemos el aire acondicionado y aunque sean largas distancias, venimos cómodos, venimos en el carrito, hermano, bien abrigados. El apóstol Pablo no tenía eso, hermanos. No viajaba con comodidad y viajaba a distancias largas y lo podía hacer quizás, lo podía hacer por bestia, lo podía hacer por barco, lo hizo por barco, distancias muy largas, pero él cumplía con ello. Era una de las características del apóstol Pablo. Y no se quejaba, al contrario, dice el apóstol Pablo, que él se gozaba. Que él se gozaba, todas las cosas que pasó el apóstol Pablo, pero lo hacía con mucho gozo, hermanos. Las condiciones precarias con las que él viajaba, 0 comodidades, como lo hacemos nosotros. El entendimiento que el apóstol Pablo tuvo del mensaje, él entendió qué es lo que tenía que hacer con el mensaje, él lo entendió perfectamente. Su pasión por las almas perdidas, él tenía una pasión por las almas perdidas. Tenía compasión por esas almas que él sabía que se estaban yendo al infierno. La disposición de sufrir con tal de que el evangelio avanzara, hermano. Con el evangelio se diera a conocer. Es una de las características del apóstol Pablo. Su deseo de vivir o morir por la causa del Señor Jesucristo. A él, hermano, no le importaba si él vivía o no le importaba si moría. Pero él lo iba a hacer para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios lo iba a hacer el apóstol Pablo. Y él lo entendía de esa manera. Ahora, nosotros estamos viendo aquí, hermanos, este versículo. Estamos viendo este versículo. Y todos estos versículos, yo sé que es un tema profundo y no podría terminar de analizar todo. Está hablando de la reconciliación el apóstol Pablo. Y yo tomé desde el versículo número 10, hermanos, porque fíjense lo que dice. El versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es lo que dice el versículo 10. Y luego dice el 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. Hermanos, alguna vez vamos a estar enfrente del Señor. Hace rato dijo el pastor que por lo regular los que venían ahorita en la tarde eran los más fieles, los que siempre por lo regular vienen. Los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Aquí, hermanos, dice que van a comparecer en el tribunal de Cristo, y los que van a comparecer en el tribunal de Cristo somos precisamente los que hemos aceptado, sus hijos. Los hijos de Dios, nosotros. Y vamos a entregar cuentas de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. No es una amenaza. Dios, hermanos, no amenaza. Dios lo dice y Dios lo cumple. Y vamos a comparecer. La pregunta de entrada es, hermano, si el evangelio, hermanos, como dijo el hermano, ese ministerio que se nos ha recomendado de predicarlo por todo el mundo, ese mandato, Marcos 16:15, la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Si ese es un mandato, ¿qué estás haciendo tú con ese mandato? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás dando a conocer el evangelio, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo como lo entendió el apóstol Pablo? Si lo estás haciendo, gloria a Dios. Yo ayer vi varios hermanos que vinieron a predicar. Los jóvenes se fueron a un evento que tenían. Gloria a Dios por los que lo han hecho. Pero yo estoy seguro también, hermanos, como pasa en todas las iglesias, que hay personas que no estamos cumpliendo con la gran comisión. Entonces yo vengo, hermanos, a compartirte este mensaje y que tú te des cuenta qué cosa es lo que te está motivando a ti a predicar el evangelio, como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo entendió algo, hermanos, muy importante. Fíjense lo que dice el número 11, dice, conociendo pues el temor del Señor, dice, persuadimos.
Persuadir es convencer a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, dice, y espero que también lo sea vuestras conciencias. Si Pablo, hermanos, era un hombre, hermanos, que quería convencer a la gente, es porque Pablo estaba convencido. Pablo estaba convencido y Pablo sabía lo que tenía que hacer. Pablo sabía lo que tenía que hacer. Entonces Pablo respondió a ello. Pablo respondió a lo que tenía que hacer y lo que le corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que el que convence es el Espíritu Santo, pero en la medida de lo que nos corresponde a nosotros, como embajadores de ir a predicar el Evangelio, lo tenemos que cumplir. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, mi Dios, gracias le damos por este tiempo otra vez, una vez más, mi Dios. Gracias por tu bondad y tu misericordia, mi Dios. Le pido que hable a nuestros corazones, mi Dios, y que lo que aprendamos lo llevemos a la práctica. Limpia estos labios impuros, porque lo que se va a predicar, mi Dios, es su palabra y es santa, mi Dios. Gracias por ello, Padre. Se lo pido en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Como primer punto, hermanos, el apóstol Pablo tiene la convicción. Pablo estaba convencido. ¿Pero de qué estaba convencido el apóstol Pablo? Aquí dice, conociendo pues el temor, conociendo pues el temor del Señor. En pocas palabras, hermanos, Pablo estaba convencido de aquellas personas que mueren sin el Señor Jesucristo, hermanos, la van a pasar muy mal. La van a pasar muy mal y la van a pasar, hermanos, en el infierno. Él entendía eso. Pablo estaba convencido de eso. Él lo había entendido. Entonces, él trataba, hermanos, o predicaba el Evangelio precisamente para eso, para que aquellas personas, hermanos, no se desviaran, no se fueran por el camino equivocado, sino siguieran el camino hacia el Señor Jesucristo. De eso estaba convencido el apóstol Pablo. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo trataba de persuadirlos de ello. Y esa persuasión, hermanos, esa convicción no le permitió al apóstol Pablo quedarse así, de brazos cruzados, hermanos. Pablo lo entendió y Pablo respondió, hermanos. Pablo respondió y de esa manera el apóstol Pablo predicaba el Evangelio. Pablo hacía una diferencia, hermanos, entre dos palabras fundamentales, dos palabras básicas: temor y terror. El terror, hermanos, sabía Pablo qué es lo que van a vivir aquellas personas que mueren sin Cristo. Y les voy a dar la definición del diccionario. Sentimiento de gran miedo y repulsión causado por algo terrible o repugnante. Eso es lo que es la palabra terror, hermanos. Ahora, la palabra temor, hermanos, fíjense lo que dice la palabra temor, va más de acuerdo a nosotros. Fíjense, miedo que se siente al considerar algo que es perjudicial o que algo negativo ocurra. El temor hace que uno proceda con debida cautela frente al peligro y de ese modo evite calamidad. Ahora, el temor de Dios consiste, hermanos, escucha bien, en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador, y es un temor sano de desagradarle por el aprecio que se le tiene a su amor leal, bondadoso, sabiendo nosotros, hermanos, que Él es el juez supremo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Todopoderoso, aquel, hermanos, que nos puede castigar o nos puede destruir en cualquier momento, hermanos, en cualquier momento. Ese es el temor que nosotros debemos de tener a Dios, reverencial. La pregunta es, si nosotros no estamos predicando el Evangelio como debe de ser aquí en nuestra área, entonces, ¿nosotros tenemos temor de Dios? ¿Nosotros estamos convencidos de Dios, estamos convencidos de lo que van a pasar a aquellas personas que mueren sin Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo? Esa pregunta, hermanos, debe de calar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el apóstol Pablo lo entendió. Y yendo más allá, hermanos, fíjate, yo quiero llevarte unos pasajes. Vayamos a Marcos 9:44, hermanos, para que vayamos entendiendo de qué estaba convencido el apóstol Pablo. Marcos 9:44, vamos a ver uno de los elementos que hay en el infierno y que el apóstol Pablo estaba convencido, hermanos. Fíjate, y son versículos que ustedes ya conocen. Marcos 9:44 dice, ¿lo tienen, hermano? Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Qué hay en el infierno, hermanos?
hay gusano que no muere y hay fuego que no se apaga. Ahí ya van dos elementos. Y el apóstol Pablo estaba convencido de que eso hay en el infierno. Y si la Biblia dice que eso hay en el infierno es porque lo hay, hermanos. Y es porque así es. Ahora, vayamos a Lucas 16:28. Vamos a correr un poquito aquí en estos versículos, hermanos. Son versículos que ya conocen, pero quiero que tú los veas para que te des cuenta que es palabra de Dios. Lucas 16:28. Dice la palabra de Dios, igual, versículos que utilizamos para testificar, para ir a compartir el evangelio. Dice la palabra de Dios ahí, Lucas 16:28. Dice, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. ¿De qué, hermano? Ok, hay gusano que no muere, hay fuego que nunca se apaga, y hay ¿qué, hermano? Hay tormento. Hay 3 elementos hasta aquí que hay en el infierno. Pablo estaba convencido de ello. Pablo estaba convencido. Segunda de Pedro 2:4, hermano. Rapidito, vamos a segunda de Pedro 2:4 también. Y ahí vamos a ver otro elemento que hay en el infierno, hermano. Segunda de Pedro 2:4. Dice la palabra del Señor así. ¿Lo tienes, hermano? ¿Es usted? ¿Sí? Ay. Bueno, ¿sí lo tienen, hermano? Dice la palabra del Señor, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A prisiones de qué, hermano? Exactamente, hermanos. Hay gusano que no muere, fuego que no se apaga, hay tormentos y hay oscuridad, hermano. ¿Quién de ustedes, hermanos, ha entrado a un cuarto oscuro, hermano? Un cuarto oscuro donde el apagador se encuentra en el otro extremo de la pared. Y tú entras, hermano, sin ver nada. Entras sin ver nada y algunos tienen fobia a la oscuridad. Algunos tienen temor y de verdad que es angustiante cuando entras a un cuarto y no puedes prender la luz inmediatamente. Entonces tú entras, hermano, y vas a ciegas. Vas a ciegas. Y puede que haya dolor cuando chocas con un mueble y se mete el dedito chiquito así en una mueblería y nunca les ha pasado eso. ¡Oh! Y a oscuras, hermano. Y tú vas y vas a prender el apagador. ¿Cuánto duras tú, hermano, de entrar a la puerta, abrir la puerta e ir al apagador? Supongamos que esté ahí en esa ventana, hermanos. ¿Cuánto duras en dirigirte de aquí? 8 pasos, 8 segundos, quizás 10 segundos, quizás menos. A oscuras, qué angustia. Hermanos, los que mueren sin Cristo van a vivir en la oscuridad, hermanos, por la eternidad, hermanos, por la eternidad. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo sabía. Y el apóstol Pablo estaba convencido de ello. El apóstol Pablo estaba convencido que los que mueren sin Cristo, hermanos, van a pasar toda su vida en el infierno, hermanos. Y el apóstol Pablo lo entendía. Yo quiero llevarte un poquito más allá, hermanos. Quiero llevarte un poquito más allá. ¿Se acuerdan lo que pasó al Señor Jesucristo en la cruz? El Señor Jesucristo, hermanos, estaba experimentando en la cruz. Eran las 12 del día, hermanos, de las 12 a las 3 de la tarde. Estaba en la cruz, hermanos, y estaba viviendo, hermanos, un periodo de desolación, hermanos. Un periodo de soledad, un periodo de angustia, de sufrimiento, hermano. Y Él estaba viviendo eso en la cruz, hermano. Él lo estaba viviendo, hermano, de una manera real. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo estaba cargando, hermanos, con la responsabilidad, hermanos, ¿sí?, de morir por nuestros pecados, de morir por ti, de morir por mí en la cruz. Y el Señor Jesús estaba cargando en sus hombros la ira de Dios Padre, hermanos. Y lo estaba haciendo por ti y lo estaba haciendo por mí en la cruz. Y Él, hermano, estaba experimentando de una manera real todos los elementos que estamos viendo aquí. Lo estaba experimentando de una manera real. Y cuando el Señor Jesucristo, hermanos, estaba en el momento máximo de la desolación, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué expresó por primera vez? ¿Qué expresó el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Qué dijo en Marcos 15:34? Vamos a verlo, hermanos. Por primera vez, hermanos, en Getsemaní el Señor Jesucristo estuvo angustiado, pero nunca, hermano, estuvo experimentando lo que estaba viviendo aquí, hermano. Fíjense en Marcos 15:34. Fue tan grande su desolación, fue tan grande ese dolor, hermanos, que le causó,
¿Saben qué, hermanos? El que su padre le diera la espalda, hermanos. ¿Y qué gritó, hermanos? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Sí lo tienen, hermanos? Marcos 15:34. ¿Qué dice? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que gritó el Señor Jesucristo, lo que exclamó el Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios, su Padre, le estaba dando la espalda, hermanos. Y lo hacía por ti y lo hacía por mí. Si bien, hermanos, el Señor Jesús fue golpeado, fue molido, fue desfigurado todo, hermanos. Dice la Escritura que no había hermosura en él cuando sufrió lo que nosotros sabemos. ¿Ustedes creen que ese fue el dolor más grande, hermanos? Si bien sí fue doloroso, hermanos, fue vergonzoso, como dice la Escritura. El hombre le hizo eso. Lo más doloroso, hermanos, fue cuando su padre le dio la espalda, hermanos. Eso fue lo más doloroso. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y el apóstol Pablo, hermanos, sabía y estaba convencido. Vayamos al Salmos 22, hermanos. Y no vamos a leer todo, lo lees con calma, hermanos. Fíjate lo que dice el Salmos 22. El Salmos 22, hermanos, el salmista narra todos estos elementos que estamos ahora mismo viendo, hermanos. Fíjate lo que dice el salmista en Salmos 22. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hermanos, en el infierno no va a haber segundas oportunidades, hermanos. En el infierno no hay segundas oportunidades. Y muchos de nosotros tienen familia. Todavía tenemos a nuestra madre, a nuestro padre. Personas que no conocen de Cristo. Incluso hay hijos que no conocen de Cristo. Tías, tíos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. Que van a pasar situaciones muy feas, hermano, si no aceptan a Cristo como su Salvador. Y la responsabilidad es de nosotros. Nosotros debemos de estar convencidos de lo que ellos van a pasar, hermanos, sin Cristo. Fíjense lo que dice el número 6, hermanos. Dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, dice, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Fíjense lo que dice el 11, hermanos. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, dice el 14, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se secó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, dice, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, dice el 20. Hermanos, todo lo que pasó el Señor Jesucristo fue real. Todo lo que pasó el Señor Jesucristo fue real. Fíjense lo que dice el 31. Salmos 22, 31. Dice el salmista: vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, América, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, ninguno de esos países, hermanos, había nacido aún. Y dice, y anunciarán, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice la palabra? Dice, y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que el Señor Jesucristo hizo esto. Y a nosotros, hermanos, se nos ha anunciado el Evangelio. Nosotros ya lo sabemos, hermanos. Entonces nosotros, ¿qué esperamos para anunciar el Evangelio? A quien no lo ha escuchado, hermano. El apóstol Pablo estaba convencido, hermano. Y ese fue uno de los motivos del apóstol Pablo que tuvo para predicar el Evangelio. Primer punto, hermanos, estaba convencido. Segundo punto, hermanos, lo vamos a tomar de nuestro versículo base. Fíjense lo que dice ahí en 2 de Corintios, el segundo punto por el cual el apóstol Pablo
predicaba el evangelio. Lo vamos a tomar de 2 de Corintios 5:14, hermanos. Fíjense lo que dice. ¿Me ayudan a leerlo, hermanos? Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué es constriñir, hermanos? Constriñir, hermanos, es impulsar a hacer algo. Impulsar a hacer algo. Y el apóstol Pablo lo había entendido de esta manera, hermanos. Pablo vio el amor de Cristo como debe de ser. Hay que entender algo, hermanos. Cuando habla acerca del amor, el amor de Cristo nos constriñe. Ese sentimiento viene de aquí, hermanos. Lo impulsa a hacer algo. Yo no voy a ir a ganar almas, yo no voy a ir a compartir el evangelio, yo no voy a ir a visitar, hermano, si no me sale de aquí de mi corazón. ¿Por quién? Por Él. Por lo que Él hizo en la cruz por mí. Miren, hermanos, eso debe de salir de aquí, del corazón. No debe de salir de aquí de mi mente. Yo no voy a ir a ganar almas por agradarle al pastor. Yo voy a ir a ganar almas, yo voy a ir a predicar el evangelio, yo voy a ir a dar a conocer del evangelio, hermanos, por amor, por lo que Él hizo por mí. Y por consecuencia, yo sé que le voy a agradar al pastor. Por consecuencia, yo le voy a agradar a mi esposa, a mi familia, al capitán de rutas, al encargado de ir a visitación, hermanos. Por consecuencia. Pero mayormente, hermanos, el apóstol Pablo entendió que lo tenía que hacer por amor. Tenía que ser por de aquí, que saliera de aquí del corazón, hermanos. Pablo obedeció sabiendo que la obediencia está ligada al amor, hermanos. Nosotros tenemos un concepto muy equivocado, no todos, pero tenemos un concepto equivocado. Antes de conocer de Cristo, yo veía a mis tías cómo trataban a sus hijos y les decían, me tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque soy tu madre, porque soy tu padre. Y nosotros sabemos que tenemos que obedecerle porque ellos son mi mamá, porque ellos son mi papá. ¿Sí? Pregúntenle a uno de sus chiquitos, de sus pequeños, hijo, ¿por qué me obedeces? Nuestro modelo bíblico como cristianos, hermanos, es que nosotros tenemos que obedecer por amor. ¿Por qué tú crees, hermano, que no vas a ganar almas? ¿Por qué no vas a visitar, hermanos? ¿Sabes por qué? Porque no hay suficiente amor. Y Pablo lo entendió. Y te lo voy a mostrar bíblicamente. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo, hermanos? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, hermanos, obedeció por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Si me amas, ¿qué dice la Escritura? Guardad mis mandamientos. Si me amas, obedece mis mandamientos. Y así lo entendió el apóstol Pablo. Entonces, ¿nosotros por qué no estamos obedeciendo? Simplemente porque no hay amor. Vayamos a ver nuestro máximo ejemplo. Juan 15:10, hermanos. ¿Qué dice Juan 15:10? Dice la palabra del Señor ahí en Juan 15:10. ¿Sí lo tienen, hermano? Dice, el Señor Jesucristo de su propia boca dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué, hermanos? Entonces, hermanos, ¿qué es la obediencia? La obediencia está ligada al amor, hermanos. Fácil y sencillo. Y el apóstol Pablo lo entendió de esa manera. Ahora, de verdad, nosotros estamos convencidos de los que mueren sin Cristo, van a ir al infierno. ¿Estamos convencidos o no estamos convencidos? Ahora, nosotros tenemos amor por las almas perdidas, como lo tenía el apóstol Pablo. Nosotros tenemos suficiente amor que obedecemos a Dios. Eso, hermanos, depende de cada uno. Y este mensaje es para todos nosotros, hermanos. ¿Sí? Para todos nosotros, para que podamos entender que allá afuera tenemos familia, amigos, compañeros que necesitan saber de Cristo. El hermano también dio un mensaje bien bonito, un devocional el día que fuimos a visitar ayer. Bien bonito. Él lo entendió, muchos lo entienden, pero muchos no, hermanos. Y si no lo estás entendiendo, pues bueno, hoy puede ser el día, hermanos, para que entendamos que debemos de predicar el evangelio porque estamos convencidos y por amor, hermanos. Ahora, otro tema, hermanos, es estar convencidos, amor y la gratitud. Pablo predicaba el evangelio porque él estaba agradecido, hermanos. ¿Tú cómo andas en ese punto? ¿Estás agradecido? ¿Predicas el evangelio por agradecimiento? Fíjense, 2 de Corintios 5:15, nuestro versículo base, hermanos.
¿Qué dice 2 Corintios 5:15? Este púlpito, hermanos, está hecho para el pastor, bien alto. Y yo, como soy talla mexicana, pero del sur, estoy muy chaparrito, tengo que hacerme así para poder ver la letra, hermano. Pero bueno, dice 2 Corintios 5:15, dice la palabra del Señor, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, dice, y resucitó por ellos. La gratitud que demostró el apóstol Pablo, hermanos, fue demostrando toda la gratitud que él tenía por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, por haber muerto por él, por haber muerto por nosotros, hermanos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Estamos agradecidos? Fíjense, el apóstol Pablo, hermanos, llegó a hacer cosas que antes no hacía. El apóstol Pablo conocía la Escritura. ¿Sí o no conocía la Escritura el apóstol Pablo? Pero él no hacía nada de lo que empezó a hacer después de conocer a Cristo. Un antes y un después. Y el apóstol Pablo empezó a actuar, empezó a hacer cosas que le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque él entendía y porque él estaba agradecido. Las epístolas paulinas, hermanos, todo lo que escribió el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, se los voy a leer así rapidito, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y los que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso decía el apóstol Pablo, hermanos. Él había entendido eso. Nosotros, hermanos, llegamos a pensar esto. Muchas veces nosotros estamos muy lejos de llegar a tener, hermanos, estos conceptos bíblicos en nuestra mente, hermanos. Y por eso es que no actuamos. Por eso es que no estamos agradecidos y no salimos a compartir el evangelio. A lo que nosotros, alguien, hermanos, invirtió tiempo, alguien nos amó, alguien estuvo convencido para que nos vinieran y nos predicaran el evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Porque no hay agradecimiento. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en nuestra naturaleza hay algo que también, hermanos, se llama egoísmo. Y es lo que nos impide, hermanos, predicar el evangelio. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos agradecidos, como lo entendió el apóstol Pablo. Estar agradecido llevó al apóstol Pablo a hacer cosas que antes no hacía, y Pablo lo entendió. Cristo murió por mí, hermanos. ¿Cómo yo no puedo vivir para Él y por Él, hermanos? Si Él me ha dado vida eterna, decía el apóstol Pablo. Y para nosotros es lo mismo. Él murió por nosotros. Pablo llegó a la convicción de que su vida ya no le pertenecía, que su vida le pertenecía a Cristo, hermanos. Él estaba agradecido, por eso hizo todo, hermanos, todo lo que hizo, todo lo que pasó, hermanos, todo lo que pasó. La pregunta es, hermanos, una vez más, ¿estamos realmente agradecidos con Dios, hermanos? ¿Estamos agradecidos con Dios? Les voy a platicar una historia, hermanos. Era un 30 de marzo, hermanos, de hace 7 años. Hace 7 años, 30 de marzo. Era un sábado precisamente. Y ese día, hermanos, 2 semanas antes yo le había testificado a la tía de Cintia, de mi esposa. Y yo le había dado el plan de salvación y ella había aceptado a Cristo como su salvador personal. Pero ellos ya veían desde hace mucho tiempo, primero lo vieron mal, ¿verdad? Que nosotros nos hayamos convertido a Cristo. Pero ella ya había visto, o habían visto testimonio, aunque estuviéramos lejos, ¿sí?, de lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Ella aceptó a Cristo en su corazón. Entonces ella y su esposo veían que nuestra vida antes de Cristo no era perfecta como todos, y ni lo sigue siendo. Pero ellos vieron, hermanos, cómo nos llevábamos de una manera mala, de una manera pésima. Entonces, ellos, somos familiares así, nos amaban. Pero ellos estaban interesados por ver qué cosa es lo que había hecho ese cambio en nuestras vidas. Y su tía le decía, tú tienes que escuchar el plan de salvación y aceptar a Cristo para poder ir al cielo. Creer en Él, convertirte a Él, dar testimonio de Él. Entonces hicimos una cita, hermanos. Ese 30 de marzo hicimos esa cita a las 8 de la noche. La hicimos por teléfono. Yo le iba a marcar, bueno, a las 8 de la noche era la oración, tenemos oración los sábados. Yo calculaba llegar como a las 9:15. Yo le dije, yo te marco. Le dije a él, se llamaba Martín, y a su esposa, yo te marco y te voy a hablar acerca del evangelio.
Ese día fuimos a orar, me dieron las 9:15, platicamos con el pastor, estábamos todos los hermanos ahí, y dieron las 9:30, hermano, tomamos un café, dieron las 10, y cuando llegué a la casa, hermano, yo consideré que ya era tarde para darle a conocer el evangelio. Y ellos se dormían temprano, entonces yo no le marqué, hermano. El 31 de marzo es cumpleaños de mi hija. Ángela cumple el día 31 de marzo. Y por lo regular las tías y mi suegra acostumbraba a marcar a las 12 de la noche o muy temprano. En este caso iba a ser el domingo a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Pero ese día, hermano, nos acostamos a dormir y ya no pude marcarle. Y sonó el teléfono a las 2 de la mañana, hermano. Sonó el teléfono a las 2 de la mañana y yo contesté el teléfono. Y me dice, era la mamá de Cintia, y me dice, Jorge, le digo, sí, ¿qué pasó? Dice, bueno, quiero darte una noticia. Le digo, a ver, dime, ¿qué pasó? Yo creí que iba a felicitar a mi hija. Dice, nada más quiero decirte que Martín murió. Acaba de morir a las 2 de la mañana de un paro cardíaco. Imagínense, hermano, cómo me sentí yo y cómo me he sentido yo en todo este tiempo. Y si lo estoy contando, hermanos, es porque eso ha marcado mi vida. Eso ha marcado mi vida, hermanos. Me dolió mucho, lloré mucho, hermanos. Y les digo una cosa, ¿qué dice 2 Corintios 5:10? Yo voy a estar enfrente del Señor y yo le voy a entregar cuentas, hermano. Yo le voy a entregar cuentas de eso que pasó. Y soy sincero, se los platico. Y te lo platico, hermano, para que no te pases a ti lo mismo, hermano. Eso marcó mi vida. El lunes y las siguientes semanas habló la tía de Cintia y me decía, me saludaba y me platicó cómo habían sucedido las cosas. Y ella terminaba llorando, no reprochándome, pero sí me decía, Jorge, dice, Martín te estaba esperando. Él te estaba esperando, quería conocer de Cristo. Él quería conocer de Cristo. Llorando, hermano, la tía de mi esposa. Yo me quebraba, hermano, me quebraba. Y aún así me acuerdo. Y he derramado lágrimas por ello. Yo espero que en el poco conocimiento que tenía la tía, le haya platicado que tenía que aceptar a Cristo en su corazón. Y yo tengo la esperanza de que él algún día haya aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. No lo sé, solamente lo sabe Dios, ¿sí? Pero yo te lo comparto, hermano, por si estás en una situación así. No te quedes, hermano, así. Tú tienes que estar convencido, tú tienes que tener amor, tú tienes que tener gratitud. ¿Qué me faltó ahí, hermano? Me faltaron estas cosas, ¿sí? Y de ahí, hermano, yo decidí compartirle el evangelio a personas, a todas las personas. Y aún así me quedo corto, hermano. A veces estamos comiendo, a veces veo gente comiendo ahí. Y yo me detengo muchas veces por respeto. Y mi esposa es más incisiva, más, llévaselo el folleto. Háblale de Cristo, habla. Y ahí está, hermano. Y gloria a Dios porque ella sea así también. Y le damos el folleto. ¿Por qué? Por todo lo que hemos pasado, por las experiencias, hermano, que hemos pasado, hermanos. Son experiencias que no son gratas, hermano. Pero nos ha faltado convicción muchas veces, nos ha faltado amor y nos ha faltado gratitud. Pablo lo entendió, hermano, por eso predicaba el evangelio. Es estar convencido, es amor, es gratitud, hermanos, y actitud. ¿Qué actitud tú tienes para ir a predicar el evangelio? ¿Qué actitud tienes tú, hermanos, para ir a visitar con tu pastor, con los líderes de tu ruta? ¿Qué actitud tienes? Yo una vez fui a predicar, hermanos, y me levanté temprano, así me estaban hospedando como me está hospedando el pastor, y yo me levantaba, hermano, y yo escuchaba al hermano, era un hermano, dueño de la casa, y se levantaba chiflando, hermanos, canciones, o sea, coros, se levantaba chiflando con una actitud, hermano, que contagiaba. Eran las 6:30 de la mañana, y él ya estaba cantando, hermano. ¿Por qué? Porque decía que él iba a ganar almas. Yo conocí al misionero Alberto García, pastor, que está allá en Guinea Ecuatorial. Ese hombre, daban las 4 de la tarde y él decía, es tiempo de adorar al Rey, es tiempo de ir a ganar almas, pero con una actitud, hermanos, increíble. La pregunta es, ¿qué actitud tú tienes? Vayamos a ver a unos varones, hermanos, aquí, vayamos a Apocalipsis y vamos a ver unos varones. ¿Qué actitud tenían para predicar el evangelio, hermanos? Fíjense ahí en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11, hermanos, dice así. Voy a esperar a que lo tengas. Fíjate, dice,
Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice, y menospreciaron sus ¿qué, hermanos? ¿Hasta qué, hermanos? Exactamente, hermanos. Estos varones, hermanos, los discípulos, despreciaron sus vidas y la despreciaron hasta la muerte, hermanos. A ellos no les importó nada. Yo te digo una cosa. El Señor quiere que nosotros prediquemos el Evangelio. Quiere que lo prediquemos. Pero el Señor no nos está pidiendo nuestras vidas, hermano. ¿Sí? Cristo la dio por nosotros. Él murió por nosotros. Él lo único que quiere es que llevemos el Evangelio, hermanos. A todas las personas que no conocen de Cristo, hermanos. Es lo único que Él quiere. Estos hombres, hermanos, tenían esa actitud. Y en la actualidad, hermanos, en la actualidad, así como los hombres que están aquí plasmados en las Escrituras, en la actualidad, hermanos, hay hombres que están dando sus vidas en China, como les digo, en Marruecos, en Arabia, en lugares donde no está permitido predicar el Evangelio. Incluso hay hermanos que han dado sus vidas por predicar el Evangelio, como los hermanos que murieron allí en Ecuador, hermanos. Como estos misioneros que murieron en Ecuador y se hizo una película, no sé si ustedes la han visto, cosas que han impactado mi vida. No nos está pidiendo a nosotros nuestra vida, Dios. Él ya la dio, hermanos, como les digo. Nosotros lo único que tenemos que hacer, tener una actitud de valentía, hermano, de denuedo, porque la autoridad la tenemos, la autoridad nos la da Él, y de ir a predicar el Evangelio. Solamente eso es lo que nos está pidiendo. Pero hermanos, nosotros hemos entendido eso. ¿Con qué actitud nosotros venimos? Venimos a predicar el Evangelio así como dicen, con el pico abajo así. O venimos contentos, hermano, a predicar, cantando, a dar a conocer el Evangelio. ¿Qué actitud tenemos, hermano? ¿Qué actitud nosotros tenemos? Vayamos a Hebreos 11:36, hermano. Todavía, fíjense lo que estos varones pasaron. Hebreos 11:36. ¿Qué dice la Escritura ahí, hermano? Voy a dar tiempo a que lo tengas. ¿Sí lo tienes? Fíjate lo que dice Hebreos 11:36. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, hermanos. Fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, hermano. Estos hombres, hermano, estaban dispuestos a entregar sus vidas. Tenían una actitud dispuesta a todo lo que fuera, hermanos. Ellos tenían esa actitud, hermanos. En Hechos 20:24 dice el apóstol Pablo, fíjense lo que escribe, dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso era lo que tenía el apóstol Pablo en su mente, hermanos. A pesar de que había sido apedreado, a pesar de que había naufragado por ir a predicar el evangelio, a pesar de todas las atrocidades que le hicieron al apóstol Pablo, hermanos, él tenía una actitud estoica, hermanos. Él tenía una actitud estoica. Hombres que están aquí en la Biblia. Hay un misionero, el hermano de Alberto García, se llama Vicente García y está en Burkina Faso, hermano. Allá hay brujería. En África hay brujería. En África hay satanismo, hermano. Es palpable todo eso. Ellos son un matrimonio, es Vicente y Gaby se llama, su esposa. Dice que a ellos le tocaban la puerta, hermano, para derribársela, porque querían sacarlo, solamente porque predicaba el evangelio. Querían sacarlo de su casa y tamboreaban su puerta y ellos con miedo. Y en una ocasión fueron a dar reporte a la iglesia de Madison hace como 4 años. Y la hermana nos estaba platicando a los matrimonios, estaba ahí, una plática informal. Y decía que querían tumbarle la puerta y pues querían hacer cosas, querían hacerle daño a ella y a él. Entonces, dice que en su patio encontraban gallinas, hermanos, sin la cabeza, todas despescuezadas, y se la aventaban al patio, y ahí estaba. Y dice que decía el hermano Vicente, dice, se levantaba en las mañanas y veía, ¿no? Pues ahí,
La gallina. Decía, mi amor, nos acaban de aventar una gallinita para el caldo. Hermano, ¿qué actitud tenía ese hombre, hermano? ¿Qué actitud tiene de tomar con sentido del humor lo que le estaban haciendo? ¿Saben por qué, hermanos? Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, hermano. Y él lo hacía. Y así como él, hay muchos misioneros que ahora mismo están, hermanos, en campos que no son fáciles, campos que son difíciles, pero están predicando el evangelio. Es estar convencido, amor, gratitud y actitud, hermanos. Actitud. Vamos a ver el último punto, hermanos. Vamos a ver el último punto. Y lo vamos a tomar de ahí de nuestro versículo base. Dice el 5:20, hermanos. 2 Corintios 5:20. Dice la palabra del Señor. Así que somos, ¿qué dice, hermano? Embajadores en nombre de ¿quién? Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores, hermanos, en nombre de Cristo, hermanos. ¿Qué es un embajador, hermanos? Es un alto diplomático, hermanos, que tiene como función representar a un estado, a un país, en otro país, hermanos. Y nosotros tenemos el privilegio de representar el reino de Dios aquí en la tierra, anunciando el evangelio, hermanos. Y no solamente anunciando con palabras, sino con nuestras propias vidas, hermanos. Y tenemos el privilegio de ser embajadores de Cristo. Y el quinto punto, hermanos, es la responsabilidad. Tenemos que cumplir con esa responsabilidad de ser embajadores. Y también los niños. Yo he sabido que hay niños que son muy hábiles para compartir el evangelio, para dar a conocer el evangelio. Y niños que gracias a ellos, hermanos, los han traído aquí a la iglesia y por consecuencia el Señor obra en el corazón de sus padres y sus padres están aquí en la iglesia, hermanos, o en diferentes iglesias, hermanos. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por ello. Pero hermanos, la pregunta es, ¿tú estás cumpliendo con estos 5 puntos? Gloria a Dios, hay más. Pero hermano, si tú no lo estás cumpliendo, hermanos, ¿qué esperas para cumplir con ello? Estar convencido, tener amor, tener gratitud. ¿Con qué actitud? Y ser responsables, hermano. Ser responsable. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos haciendo, hermano? ¿De verdad lo estamos haciendo? ¿Lo estamos logrando? ¿O todavía hay algo peor, hermano? ¿Qué cosa nos está impidiendo a nosotros compartir el evangelio? ¿Es el pecado, hermano? ¿Es el pecado el que está impidiendo que nosotros compartamos el evangelio? ¿Es la pereza? ¿Es la desobediencia? Si es así, hermanos, yo te invito a que hoy te pongas a bien con Dios. Gloria a Dios por lo que están llevando el evangelio. Pero si es así, hermano, que vengas hoy arrepentido a pedirle perdón. Señor, yo estoy fallando en la actitud. Yo no tengo suficiente amor. Yo no tengo suficiente amor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender, obra en mi corazón, para que yo vaya con una actitud estoica, con denuedo. ¿Qué cosa es lo que estás haciendo, hermano? ¿Estás agradecido de verdad? ¿O sabe qué? Yo creo tener las 4 primeras, pero no estoy siendo responsable. Hoy es el momento de ponerte a bien con Dios, hermano. Hoy es el momento. Hoy es el momento. Y que Dios, hermanos, que Dios nos ayude. Nos ayude a hacer, hermanos. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón. Y que nos ayude a hacer, hermanos, lo que como hombres nosotros no podemos hacer. Nosotros solamente, hermanos, somos los mensajeros. Pero Él es el mensaje. Él es el mensaje. Él es el que va a obrar en nuestro corazón. Y el que nos habla, hermanos. Es palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre eterno, mi Dios, gracias le damos por este tiempo que usted nos ha regalado, mi Dios. Gracias por su palabra, mi Dios. Bendiga lo que se va a hacer a continuación, Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Pastor. Qué bendición. Gracias, Señor, por hablarnos en esta tarde. Gracias, Señor, por el mensajero, pero sobre todo por haberse dejado usar por
Señor, por ti, Padre Santo. Así, Señor, llegamos a este punto, Padre, hemos recibido el mensaje. Ha sido claro, Padre Santo, tú nos has dado una encomienda, nos has dado un ministerio de la reconciliación, Padre. Nos has mandado, Señor, porque tú eres toda autoridad y todo principado, Señor, en todo lugar, Padre, pero sobre todo en nuestro Rey, nuestro Señor, Señor mi Dios. Gobierna, Señor, en nuestros corazones y nuestras mentes, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia, Señor, de ir y predicar ese evangelio, de llevar a aquellos que se están perdiendo. Señor, mi Dios, muchos de nosotros tenemos familiares que no te conocen, Padre. Tú nos has prometido, Señor, que seremos salvos nosotros y casa, Padre. Pero, Señor, mi Dios, tal vez nuestros familiares no están al alcance físico de nosotros, Padre. Les damos testimonio, Señor, por teléfono, tal vez, Señor, por carta, Señor. Pero envía obreros, Señor, a tu mies, a esos familia nuestra, Señor, que no te conoce. Mientras nosotros aquí, Señor, hemos de llevarlo a familia de otros que no te conocen, Padre. Úsanos aquí donde estamos, Señor. Danos el privilegio y la oportunidad, Señor, de llevar ese precioso mensaje. Señor mi Dios, preciosos son los pies de los que llevan el Evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pies sean el medio por el cual se lleve y llegue ese mensaje de salvación, ese mensaje de amor, ese mensaje de perdón, Señor mi Dios, a todos aquellos, Padre, que aunque hayan escuchado de ti, no te conocen personalmente, Padre. Señor mi Dios, aquí como iglesia, aquí estamos, Padre Santo. Yo soy el primero en decirte, Señor, heme aquí, Padre. Úsame para llevar este mensaje. Ayúdame, Señor, a llevarlo con mayor denuedo, Señor. Reanima siempre mi vida, Señor. Dame el despertar cada mañana con el deseo de compartir con cualquier persona que tú pongas en mi camino, Padre. Ayúdame, Señor, a hacerlo con gozo, con alegría, Señor. No por obligación, Señor, sino porque tengo responsabilidad de demostrar cuánto me amas, Padre, al amar a otros que no te conocen, mi Dios. Dios, has hablado en mi vida. Gracias, Padre, por hacerme recordar, entender y comprender lo maravilloso que es vivir en tu evangelio y ser tu embajador. Es un privilegio, Padre, representarte en todo lugar a donde yo voy, Señor. Que mi actitud demuestre que soy ese representante tuyo, Señor. Que se pueda ver no la bandera cruzada en mi pecho, Señor mi Dios, sino por mi ciudadanía celestial, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú te manifiestes con la iglesia. ¿Cuántos en esta noche Dios les habló y podían tomar la decisión, Señor, heme aquí, yo quiero ir a llevar ese evangelio y quiero hacer ver que entendí el mensaje, que estoy en la mejor disposición de dejarlo todo para que tu mensaje del evangelio llegue a todo lugar? Si Dios te ha hablado, hermano, y todavía estás en tu lugar, ¿por qué no dejas tu lugar? Yo sé que a lo mejor estás hincado ahí, pero ¿por qué no vienes y te reúnes con el resto de la iglesia? Si no te pudieras hincar, aunque sea ahí parado, pero con tus ojos cerrados, unidos todos como un solo cuerpo, deseando obedecerte, Padre Santo. ¿Por qué no dejas tu lugar y te reúnes con el resto del cuerpo de Cristo? Ven, si Dios te ha hablado y has tomado la convicción de ir a llevar ese evangelio a cada persona, a cada criatura, en todo lugar, ven al frente, ven y unte al resto de los hermanos, Señor, y que todos juntos tengamos ese deseo, ese amor por las almas, que le digamos a Cristo, heme aquí, Señor, gloria a Dios, gracias por todos los hermanos que están pasando, gracias por la decisión que tú estás tomando. Dios te ha hablado, Dios quiere que tú hagas un compromiso, así como hacemos compromisos por muchas cosas, para muchas situaciones, para el trabajo tal vez, hacemos compromisos para fiestas, hacemos compromisos urbanos. ¿Por qué no hacer un compromiso celestial esta noche? ¿Cuántos podrían levantar su mano y decir, yo quiero ser ese medio por el cual la familia de otros vengan a tus pies? Yo quiero ser ese medio por el cual muchos otros te conozcan y reciban a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Podrías levantar tu mano? ¿Cuántos podrían levantar su mano? Yo quiero ser ese medio para llevar ese evangelio. Levanta tu mano bien alto. Aquí no quiero vergüenzas. Aquí no quiero levantar la mano porque Dios conoce mi corazón. Pues si Dios conoce tu corazón, debe de haber esa mano levantada, porque necesitamos saber quiénes somos, con quién contamos, quién está dispuesto, quién quiere dejarse usado por el Señor. Levanta tu mano bien alto, hermano. Yo quiero ser usado. Mi compromiso es llevar el evangelio. Mi compromiso es compartir ese mensaje de salvación. Mi compromiso es representarte con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma, como tu hijo, y que todo el mundo, el resto del mundo, todos los que tú me permitas, Señor, influenciar para ti, te conozcan a través de mí. Gloria a Dios por todas las manos que están levantadas, o hermanos que no pudieron levantar su mano. Yo voy a hablar con ustedes.
porque necesito saber por qué razón Dios no te está impidiendo que tú levantes tu mano para llevar ese mensaje. Y esto no debería de ser así. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo primer deseo que debe haber en tu alma, en tu vida, en tu mente, es llevar ese mensaje. Es un mandamiento, es una orden de tu Rey. Voy a volver a hacer la invitación. ¿Cuántos podían levantar su mano, decirle, levantar su mano bien alta, gritando un amén fuerte, decirle, heme aquí, Señor, yo soy tu siervo, aquí estoy yo, quiero llevar el evangelio, amén, levanta tu mano, quiero ver tus manos, quiero ver las manos de aquellos que están haciendo decisiones para el Señor, quiero saber quién no lo puede hacer y ayudarte a llevar esa comprensión, esa necesidad. Debe de hacer una necesidad grande en tu corazón por llevar ese evangelio. Gloria a Dios, amén. Gracias, Padre Santo, por lo que tú me permites ver. Gracias, Señor, por el mensajero. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de ser nosotros, Señor mi Dios, humanos imperfectos. Pero, Señor mi Dios, nuestra imperfección, Señor mi Dios, se ve tu perfección. Es donde se mira tu trabajo, tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar con denuedo, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, ese mensaje, Señor, por el cual nosotros hemos venido a la salvación. Ahora que otros muchos te conozcan. Gracias, Padre Santo. Te pedimos tu ayuda, protección por los labios, por la mente y por el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios, para que tú los utilices, Señor, y que tu nombre sea honrado y glorificado. Todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Qué bendición.